ser, saluda a tu ser. Hablemos, oigamos desde ahí. Es tiempo ya de estar ahí. Y ha llegado el otoño de nuevo y he decidido volver a hablar de nuevo. Recuerdo que cuando estaba en la vida pública siempre tenía en mí, yo creo que lo expresaba también en voz alta, pero tenía en mí, eso es lo que quiero expresar hoy, el anhelo o la sensación de que lo que deseaba transmitir se transmitía mejor a través de preguntas y respuestas. Lo que ocurre es que no sabía yo cómo expresar o plasmar eso, manifestar eso entre la gente o en el mundo o en lo concreto, digamos, en la manifestación material del día a día. A veces sí, a veces era fácil, ¿no? Alguien te planteaba una pregunta o dentro de los grupos o en las tribus, en las reuniones, en las conferencias, en las charlas, entre una conversación. Había una pregunta y yo sentía como mi ser se plasmaba, se hacía más presente y la respuesta venía. Y digamos que era mi forma ideal y sigue siendo mi forma ideal. Lo recuerdo muy bien. Entonces, a lo largo de un año, yo no tengo seguidores, ya sabéis. Quien vea este vídeo lo puede comprobar. Hablo porque quiero. Sí que ha habido alguna pregunta, ¿no? En concreto, a lo largo de un año, pues preguntas así que se repiten más, ¿no? Es en todos los ámbitos, ¿eh? No hablo solamente en un ámbito en el que yo pudiera ser la maestra y tuviera alumnos, que va, ni mucho menos. Es la pregunta de por qué tanto silencio, por qué tanto silencio o aislamiento, a qué viene o a dónde va, ¿no? Esa es una. Otra pregunta que se repite es ¿qué hago yo con mi tiempo entonces? ¿Qué estoy haciendo, no? ¿Qué hago con mi día a día? ¿Cómo es mi cotidiano? ¿Cómo doy salida a eso que tuviera que decir, ¿no? O que plasmar o que aportar? Y digamos que que estas dos preguntas que he dicho a lo largo de un año, ¿no? Pero quizá llevan más tiempo, hay una parte de mí que dice, bueno, ese no es asunto tuyo, ¿no? Y otra parte de mí que desea que fueran sin más comprendidas. La que no terminaba de aterrizar es cómo responderlas de una manera coherente, si en realidad tenía que responderlas, e incluso qué responder, no qué responder, sino qué me daba yo permiso de expresar transparentemente de estas respuestas. Y otras preguntas ya más concretas y específicas
una, quizá dos. Digo una, quizá dos, porque en realidad siento que se resumen en una. Y bueno, de este modo y con esas preguntas es un poco como me he motivado a volver este otoño y hacer de nuevo una aparición en que yo digo algo y estoy de nuevo aquí hablando y compartiendo. De las cosas más importantes que yo observo en mi propio camino y en lo que sería la sustancia espiritual que yo pretendo en ese camino, tiene que ver con esa presencia y esa honestidad. Entonces, para responder a por qué tanto silencio, hay una parte primera que tiene que ver con algo que ya mencioné el otoño pasado, ¿no? que quedó atrás. Hablé de ataques. Más allá de que sepamos todos que eso existe, está ahí fuera, y que pudiera quizá, ¿no?, ser de utilidad o servir a la curiosidad y al morbo y al chascarrillo, ¿no? Las descripciones que yo podría hacer de lo que realmente hacen y cómo hacen y lo que ha pasado exactamente y cómo yo lo he percibido, y que, pues bueno, la película de terror, plasmarla y contarla, yo creo que esa no es la parte a transmitir, o no es la parte que yo quiero transmitir, o no es la parte que yo quiero transmitir ahora. Lo he pensado mucho, ¿eh? Creo que quedó suficientemente marcado y ahora puntualizado. De eso, lo más interesante, quizá, y la parte más positiva, y la parte realmente contundente, y la parte real con sustancia, que tiene que ver con mi caminar y con mi entrenamiento y con mi mantenerme alineada y firme en cómo yo quiero ir y cómo me muevo, es el hecho de haberlo discernido, de haber distinguido que efectivamente hay una parte que soy yo y partes que no soy yo, como ocurre en todos, y haberlo podido captar. Ahora, la forma en que yo lo he captado forma parte de mi recorrido y también forma parte de algo que ni siquiera ha sido útil para mí. Es como ha sido, es como se ha presentado para mí, en mi caminar, y ha supuesto más labor por mi parte. Ha añadido, ¿no?, pues labor posterior de barrido, digamos, ¿no? Porque hay una parte en el camino espiritual que tiene que ver con barrido, ¿no?, con sacudirse de cosas y no ha ayudado a esa parte. Entonces, ¿para qué yo voy a comunicar esa parte? Bien, entonces sí hay una parte del silencio, que esa es la pregunta que me llegaba, ¿no?, que me ha llegado, más repetida y más recurrente, que tiene que ver con estaba muy llena de eso, porque para mí ha sido muy impactante y pues ha llenado mucho mi panorama, me ha dado mucha labor, estaba un poco muda respecto a eso, en parte de una manera convencida y alineada y en parte de una manera que tiene que ver con la coacción.
porque bueno, hay una parte de todo eso que no quiere verse al descubierto, ¿no? Y ahí mi duda, ¿no? De cuento, no cuento, qué cuento, cómo cuento. Ahí mi duda, ¿no? Porque también tiene que haber una parte en uno así un poco más desafiante frente a eso, porque hay que equilibrar muy bien el poder que das y el poder que reservas, ¿no? Otra parte del silencio es esto, ¿no? El poder que reservo, la energía que reservo y necesito para mí, para resolver o gestionar o digerir lo que me está ocurriendo, cómo me está ocurriendo, sumado a lo que yo quiero hacer, que necesita también una parte de energía, ¿no? A la intención que yo lleve. Es decir, pues como a ti en tu vida, es decir, está la dirección que tú llevas y lo que tú quieres hacer, las cosas las que tú quieres manifestar o recorrer, que necesitan y requieren energía y esfuerzo, y los imprevistos, que también los tienes que atender. Bueno, depende de cómo seas, ¿no? Habrá quien se escaquee, pero si estás en un camino coherente o quieres estarlo, necesitas gestionarlos también y requieren también una energía. Entonces ahí se va consumiendo pues el aporte del día, oiga. Se entiende esto, ¿no? Entonces, bueno, pues había una parte ahí importante que tenía que ver también con este silencio, ¿no? Y quiero que se entienda también, o me gustaría matizar, que el silencio no ha sido específico, digamos, en redes, cursos, clases, terapias, grupos, amistades, también. Todo. Es decir, no era un silencio hacia afuera de ya no voy a hacer esto y esto y esto y esto porque me pico y no respiro, sino había como un llamado, un tragado interno de cerrar. Y creo que una parte, sobre todo al principio, era de lo que digo, el ataque, ¿no? Y otra parte era de no es momento. Y una tenía que ver con hacia dónde yo iba y otra con, mira, mientras esto dure no es momento. Es decir, si yo ya sé, yo ya distingo, yo ya discierno que hay partes que están perturbando esa claridad y ese estar presente, sereno y honesto en línea cuando yo hablo, porque si yo tengo el don de la palabra, tengo que poder manejarla volitivamente, porque tiene poder. Si eso está siendo intervenido, no es responsable, ¿no? Por lo menos, o sea, os lo planteo como pregunta, pero desde luego para mí era como esto no es, yo desde luego lo tenía claro, no es responsable. Y también estaba la parte de el dolor que eso me producía, ¿no? Había mucho que gestionar, ¿vale? ¿Se entiende? Por eso tanto silencio.